a todos, buenas tardes. Yo soy Yatsiri Espinosa del Colegio de Ingenieros Biomédicos de México y les doy la bienvenida a estas pláticas formativas e informativas que organizamos mensualmente. Antes de comenzar, quiero agradecer a la comunidad biomédica y al resto de la comunidad que nos acompaña por seguirnos en nuestras redes sociales. Les comparto que tenemos 1852 seguidores en Facebook y compartirles que que existe el canal del Colegio de Ingenieros Biomédicos en YouTube para que puedan ver las pláticas si alguna vez se perdieron alguna de ellas. También quiero agradecer a todos aquellos que han compartido de sus temas de interés y bueno, la plática de hoy es un tema que creo que a todos nos interesa porque todos hemos pasado por momentos de estrés. Les quiero presentar a Tere López Vargas. Tere es experta en planeación estratégica y tecnologías de la información. Es una profesional con más de 18 años de experiencia en los que se ha desarrollado en algunas de las empresas más importantes del mundo en su ramo. Estudió la licenciatura en computación y después la maestría en planeación de sistemas. Ha tenido experiencia docente siendo maestra titular del Departamento de Computación en el TEC de Monterrey Campus Ciudad de México. Toda su formación y experiencia en los diferentes cargos que ha ostentado le han permitido tener un enfoque holístico. De unos años para acá ha estudiado la felicidad y la felicidad en el trabajo, desde el punto de vista científico, lo que la ha llevado a hacer estudios de especialización en el tema en la Universidad de Pensilvania, el Instituto de Negocios de la India y la Universidad de Berkeley. Funda Erudita en el 2016, que es una organización especializada en el bienestar y la felicidad. Hola Tere, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Ahora sí, Tere, platícanos, entrando en materia, ¿qué necesitamos saber para manejar las adversidades laborales? Ok, bueno, mira, les preparé una presentación para tratar de hacerlo lo más visual posible y que les sea lo más sencillo de entender. Y esta charla, pues el manejo de la adversidad en el trabajo, va a enfocarse en dos temas muy importantes que tienen que ver con la felicidad. Pero antes que nada, pues mi agradecimiento a ustedes que me han invitado y también a las personas que se han tomado el tiempo de estar ahí en Facebook, en Webex y en todas las plataformas disponibles para ver esta charla. Espero que la encuentren interesante y que les aporte yo algún valor, ¿de acuerdo? Bueno, yo soy Tere López. Y pues ahora sí que después de escuchar la semblanza que hace Yatsiri, dicen, bueno, ¿y ella qué tiene que ver con temas de estrés en el trabajo si ella estudió computación y muchas otras cosas diferentes, ¿no? Bueno, pues resulta que yo siempre me he considerado una persona muy afortunada y pues he tenido mucho éxito profesional, pero sin embargo, siempre, a pesar de tener ese éxito profesional, siempre sentía que algo me faltaba, ¿no? Como que esperaba con ansias los viernes y el domingo me deprimía porque ya el lunes hay que ir a trabajar. Y eso que mi trabajo era algo que sí me llenaba, ¿no? Entonces, eso me hizo cuestionarme qué es la felicidad, para qué estamos en este mundo, ¿no? Se trata la vida de estar todos los viernes esperando, o bueno, toda la semana esperando a que sea viernes y el viernes estar muy felices porque ya nos vamos a ir de fin de semana. Esto se agravó con el tema de que dos seres queridos fallecieron cuando se jubilaron. Entonces yo decía, bueno, es lo que quizás uno está esperando, jubilarnos, y cuando nos jubilamos, pues nos deprimimos porque ya no tenemos estas actividades de todos los días, esta rutina, ¿no? Y entonces eso me hizo cuestionarme para qué estamos aquí y entonces meterme muy seriamente a entender el tema de la felicidad. Y lo tomé tan en serio que pues la verdad es que sí he invertido mucho dinero en este tema y ahí les estoy poniendo unos certificados para que vean que esto no es choro, no es así una idea que viene ahí del espacio y que un extraterrestre nos la dejó, sino que hay muchas organizaciones en el mundo que están tomando con mucha seriedad este tema. Desde la Organización Mundial de la Salud
la Organización Internacional del Trabajo y pues muchas universidades que tratan de resolver el tema de bienestar en los empleados, el bienestar en las personas, ¿de acuerdo? Entonces ahí les puse unos certificados, no crean que es por presumir, es para que vean que sí hay seriedad en este tema. Es para que nuestra audiencia se dé cuenta que estamos hablando con una persona muy preparada en el tema y que les vamos a dar unas pequeñas sorpresas al final de la charla. Gracias. Bueno, entonces después, ya que pasé todos estos procesos de, bueno, ¿qué hago yo en este mundo? ¿Qué es la felicidad? El éxito profesional, cómo se compagina con la felicidad, etcétera, se me ocurrió y varias personas se me acercaban para preguntarme, bueno, ¿y tú por qué eres tan feliz? ¿No? Y entonces les empecé a compartir el conocimiento que había adquirido de estos cursos y talleres que había tomado. Y entonces ahora me dedico en Erudita a compartir estos temas de la felicidad y del bienestar en el trabajo. Y nuestro lema es aprendizaje que transforma y mejora vidas. Entonces, esa es la razón por la cual hoy en la presentación que les voy a dar, pues mi objetivo es que la información que les pase la puedan ustedes aplicar en el día a día, que les sirva de algo estar esta hora que están atendiéndonos y que puedan aplicarlo en su vida diaria. ¿De acuerdo? Fíjate que los ingenieros biomédicos sufrimos de grandes momentos de estrés. La audiencia que nos acompaña no nos dejará mentir, sobre todo cuando estamos frente al quirófano en un momento de cirugía y que el cirujano se está volviendo loco. Esos momentos de estrés son inolvidables. Casi a nadie nos gusta pasar por ellos, pero lamentablemente lo tenemos que hacer. Entonces creo que este tema es muy importante que lo tomemos, que lo platiquemos, porque pues a lo mejor en un año pues no lo sientes, ¿no? Pero conforme se van aumentando los años de trabajo, van aumentando los años de estrés y nosotros no lo vamos notando hasta después que ya no podemos más, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo cómo podemos ir resolviéndolo. Así es. Bueno, yo hoy vine, ahora sí que con toda la idea de que esto que les voy a transmitir les sirva, porque para mí es importante compartir estos temas, ¿de acuerdo? Entonces, pues ese es el acuerdo que yo quiero hacer con ustedes, que toda la información que les estoy dando, toda tiene un sustento científico, toda viene de fuentes muy importantes, muy reconocidas a nivel mundial, y pues espero que colaboren ustedes en el chat y nos hagan las preguntas que consideren pertinentes, ¿de acuerdo? Bueno, el día de hoy tengo 3 objetivos. Darles un enfoque científico sobre el manejo de la adversidad en el trabajo. Les voy a compartir un par de ejercicios para que puedan empezar a manejar esto. Esto se trata como de un músculo que tengo que ir trabajando y que conforme voy practicando, voy haciendo en el día a día, se va fortaleciendo y entonces empiezan a necesitar ejercicios de mayor complejidad. Pero hoy les traje unos ejercicios que son muy sencillos, que son para aplicarse en el día a día. Y también lo que quisiera es entusiasmarlos a que incluyan en sus hábitos diarios estos ejercicios y que empiecen a vivir ese beneficio de manejar el estrés en el trabajo. Y los temas que les voy a compartir son: ¿qué es el estrés laboral? ¿Cuál es su definición desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud? ¿Cómo lo puedo identificar? Porque bueno, sabemos, quizás uno dirá, ay, es el estresado del grupo, pero si esa persona no se identifica como alguien que está estresado, pues entonces no sirve de nada, ¿no? Voy a compartirles algunas actitudes y ejercicios para que lo puedan contrarrestar. Son 2 temas en específico, uno tiene que ver con la atención plena y el otro con la gratitud. Y vamos a reflexionar sobre ambos temas para que ustedes ya se vayan con esa semillita, con esa idea, para que empiecen a aplicarlo en el día a día. Bueno, les quiero compartir que en el 2017 la Organización Mundial de la Salud determinó que México es el país número 1 de estrés laboral. Nosotros otra vez ocupamos
desafortunadamente un primer lugar por una cosa que no es lo más agradable, ¿no? Por ahí tenemos también un tema con la obesidad y ahora también este tema con primer lugar en estrés laboral. Están por abajo de nosotros las dos economías más grandes del mundo, una la China con un 73% y por otro lado Estados Unidos con un 59%. Entonces, si nosotros tomamos un grupo de 20 personas que trabajan, por esta estadística, pues 15 de ellas sufren de estrés laboral. Por eso todos andamos de malas y peleándonos entre nosotros. Exactamente. Gustándonos y no poniéndonos de acuerdo. Exacto. De ahí viene, ¿no? Empezar a identificar que estamos en ambientes en donde esto, pues es de todos los días e incluso nos estamos acostumbrando a vivir así. ¿De acuerdo? Entonces, estas cifras se las quería compartir. Y por otro lado, les quiero compartir lo que es la definición del estrés en el trabajo. La OMS dice que es un patrón de reacciones que ocurren cuando los trabajadores confrontan exigencias ocupacionales que no corresponden a su conocimiento, destrezas o habilidades. Entonces, fíjense, cuando vamos nosotros a una entrevista de trabajo, bueno, nosotros somos expertos, bajamos el sol, la luna y las estrellas, podemos cambiar de órbita el planeta Tierra, podemos hacer todo. Y cuando llegamos a ese trabajo, pues resulta que no tenemos las habilidades y las destrezas para desempeñarlo. Y entonces, pues ahí empezamos a tener una consecuencia de no haber sido honestos cuando estamos haciendo la selección de un trabajo. Esa es por una parte. La otra parte tiene que ver con la cultura de las organizaciones en México, en donde dicen, bueno, vamos a ahorrarnos el sueldo de estas 3 personas, pero esos trabajos se tienen que seguir haciendo. Y entonces me ahorro esos 3 sueldos y todo se lo doy a una persona que es la más responsable, que siempre llega temprano y siempre se va tarde, etc. Entonces, eso es otro de los puntos que tienen que ver con el estrés en el trabajo. Y el otro es que quizás yo tengo un problema personal en mi casa. Y entonces no resuelvo ese problema y voy a mi centro de trabajo y llevo arrastrando esos problemas. Entonces, a grandes rasgos, esas son las 3 grandes vertientes que tienen que ver con qué es lo que genera el estrés en el trabajo. Fíjate que ahorita recordando tenía un jefe que me decía, pues súbete al barco, échale ganitas y si no puedes, pues multiplícate, ¿no? Entonces todavía no he llegado a volverme omnipresente para poderme multiplicar y resolver lo que varias personas tenían que hacer en el trabajo y me tocaba todo a mí. Pero sí, efectivamente está sucediendo mucho por la manera en cómo se está gestionando las organizaciones en México. No solamente las organizaciones de salud, que son siempre el estrés, porque finalmente están creadas para salvar vidas, entonces tan solo el salvar vidas genera estrés. Exacto. Pero no solamente las unidades de salud, las organizaciones de salud, sino todas las organizaciones en México andan así. Exacto, y es un problema en México y a nivel global, porque cada vez tenemos que producir más con menos recursos, y entonces pues lo que se ha hecho es que se ha empujado a las personas a que hagan más trabajo. Pero eso tiene una consecuencia. Cuando nosotros vivimos estresados, nosotros empezamos a generar una bioquímica corporal, que ahorita les voy a explicar con más detalle. Hasta ahí, si alguien tiene alguna duda en el chat, con todo gusto se lo contestamos. Bueno, ¿cómo identificarías si tienes estrés laboral? ¿Cómo lo haces para identificar? A ver, ¿qué les parece si les mandamos una preguntita ahí al pool de preguntas y les preguntamos si identifican si tienen estrés y ahí ¿En qué nivel? ¿En qué nivel? ¿De acuerdo? Ahí está abierto el pool para que nos hagan favor de contestar antes de que vean la respuesta. No vean la pantalla, por favor. Bueno, sí veanla. Bueno, no importa. Ok. Bueno, voy a seguir en lo que ustedes nos hacen favor de contestar sus preguntas. Vamos a identificar Tenemos un 80% en medio, o sea, un nivel medio de estrés
un 20% en nivel alto. Aún así, aunque pareciera bajo el alto, es mucho, porque para estar en un nivel medio de estrés es un gran porcentaje. Así es. Ok, muchísimas gracias a los que nos contestaron. Bueno, vamos a darles algunos consejos aquí. Bueno, ¿cómo identifico el estrés laboral? Hay básicamente 4 grandes formas de ubicarlo. La primera, la forma fisiológica. Cuando yo tengo aumento en mi ritmo cardíaco, cuando tengo presión arterial alta, si tengo hiperventilación o si constantemente me siento que estoy generando hormonas del estrés tales como la adrenalina y el cortisol, entonces tengo estrés. Fíjense, les voy a contar ahí una anécdota. A mí me parecía, cuando yo estaba ahí en mi oficina en Santa Fe y todo muy bonito, a mí me parecía maravilloso estar estresada continuamente. Me había yo vuelto verdaderamente adicta a la adrenalina de los correos que me llegaban de los clientes, de los correos que me llegaban de los clientes internos, etc. Se vuelve uno adicto. Y un día leí en un libro que estar estresado es como estar en tu automóvil con el punto muerto de la velocidad y estar acelerando hasta el fondo el motor. Entonces está uno desgastándolo, pero no está uno avanzando. Y es esto que con lo que iniciaba Hatsiri nuestra plática, de que pues probablemente a veces vivimos un año con estrés muy intenso, pero a veces hasta nos acostumbramos durante años a vivir con ese estrés. ¿De acuerdo? Oye, y cuando llega el fin de semana, pues nos sentimos mal porque ya esa adrenalina no está llegando y entonces queremos salir y organizar algo para que se vuelva a generar esa inyección de adrenalina nuevamente y sentirnos otra vez. Exacto, porque nos volvemos adictos a nuestras hormonas y entonces necesitamos esa emoción. Y cuando estamos tranquilos, pues decimos, ay, es que algo me falta, es que si no me hablan todos para invitarme a una fiesta y resulta que yo no puedo ir a todas esas fiestas, pues digo, ¿qué está pasando? Estoy perdiendo la importancia, ¿no? Y entonces hemos puesto nuestras ideas de ser importante, estar estresado, etcétera, es algo bueno, cuando en realidad lo que estamos haciendo es afectar a nuestro cuerpo. Bueno. Otra forma de identificar el estrés laboral es si constantemente estoy nervioso o agitado. Entonces podemos ver que hay personas en la oficina que también probablemente estén nerviosos, estén agitados, todo el tiempo están moviéndose, etc. Entonces otra forma es esa. En el aspecto cognitivo también hay un impacto. Las personas que reducen o limitan su atención o su percepción, y la explicación de eso a nivel neurológico es porque cuando yo estoy en estrés, mi cuerpo está recibiendo información de que estoy en un momento de sobrevivencia. Entonces, si quiero sobrevivir, lo que tengo que hacer es luchar o correr como se hacía en la época de las cavernas, ¿no? Entonces, si tengo que luchar o correr, no puedo poner atención en los detalles finos. Yo lo único que estoy viendo es un animal depredador que viene encima de mí, entonces no me voy a poner a ver, ay, el animal depredador tiene los ojos de qué color, ¿no? Entonces por eso es por lo que perdemos atención, porque nuestro cerebro, la parte más fina, se apaga para darle lugar a la parte de sobrevivencia. Por eso cuando uno está trabajando tantas horas, llega un momento en que dices, yo ya no me entra nada en la cabeza porque no puedo poner atención, ya me cansé, ya me quiero levantar, ya no veo nada más, exacto, ¿no? O sea, ya no puedo resolver un problema porque ya no tengo de dónde sacar. Exacto, no importa cuántas horas esté allí sentada tratando de resolver. A veces si me levanto y me doy una vuelta y regreso, encuentro la solución del problema. Albert Einstein, a veces cuando no podía resolver alguna ecuación, algo así, se iba y tocaba el violín. Y entonces esa era una forma de liberar, ¿de acuerdo? Bueno, otra es la falta de memoria. Les digo, cuando nosotros estamos estresados, pues nuestro cuerpo está en modo de supervivencia. Y cuando está en modo de supervivencia, pues no necesitamos tanto la memoria. Lo que necesitamos es cortisol, adrenalina, para que vaya la sangre rápido a mis músculos, que son los músculos grandes, y que pueda yo luchar o correr. ¿De acuerdo?
Por la parte conductual, pues nos damos cuenta que la gente está estresada porque son agresivos, impulsivos o porque cometen errores continuamente. Si tenemos a alguien en el equipo que siempre se está equivocando, probablemente no sea porque no tiene la habilidad, probablemente es porque está demasiado estresado, ¿no? Y tiene tanto miedo a equivocarse que entonces se equivoca más, ¿de acuerdo? Oye, y por ejemplo, las personas que son como, que se catalogan como muy dispersas, ¿no? Ay, se me olvidó esto, ay, se me olvidó el otro, ¿no? Llegan tarde a las citas, entregan incompleto. ¿Eso se podría catalogar como un signo de estrés o eso ya es otra situación? Esa podría ser otra situación. Habría que ver así como el caso en lo particular, pero si eso viene acompañado así de que se le olvidan las cosas y viene acompañado de que está continuamente agitado, etcétera, pues entonces sí lo podríamos poner en estrés. ¿Ok? Bueno, me gustaría que reflexionáramos entonces. ¿Cuál es el porcentaje de tiempo que nosotros dedicamos al trabajo o a tareas que están relacionadas con el trabajo? Ahí si quiere alguien en el chat compartirnos cuánto tiempo han hecho la cuenta. Fíjense, les voy a hacer unos números rápidos. Si el día tiene 24 horas y dormimos 7 horas, ¿cuántas horas nos quedan? Y si nosotros salimos de la casa, o nos levantamos más bien, nos levantamos a las 7 de la mañana para prepararnos para ir a trabajar y regresamos a las 7 de la noche, fueron 12 horas de esas que teníamos de estar despiertos. Entonces observen que la mayor parte del tiempo que nosotros estamos despiertos es para el trabajo o tareas relacionadas con el trabajo. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, pues ¿quién es la primera persona que debería de estar interesado en aprender a manejar el estrés y las adversidades que hay en el trabajo? Pues uno mismo, ¿de acuerdo? Entonces estamos alrededor de 10, 12 horas con el pedal acelerando sin movernos y con la maquinaria al 100%. Exactamente, ¿sí? Porque a veces nos levantamos justo a la hora que nos tenemos que levantar para meternos a bañar y porque ya se nos está haciendo tarde y cualquier cosa que salga mal, que no se prende el boiler o algo, pues ya nos estropeó el día y ya nos costó trabajo salir a tiempo y ya llegamos tarde y bueno, eso se vuelve una cadena, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ahí les dejo esa reflexión. Si alguien en el chat quiere compartirnos algo, adelante. Bueno, entonces, ¿quién es el principal beneficiario de aprender a manejar el estrés laboral o aprender a manejar las adversidades en el trabajo? Pues uno mismo, por este tiempo que dedicamos a estar trabajando, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y qué puedo hacer para disminuir ese estrés? Bueno, lo que les voy a comentar a continuación tiene que ver con un marco de referencia con la psicología positiva, la psicología cognitiva y la neurociencia. ¿De acuerdo? Miren, aquí puse un diagrama de un pastel en donde puse a 3 elementos. La primera es la persona o soy yo, la otra son mis colegas y esos colegas no son, es cómo interactúo yo con mis colegas y la otra es la organización o quien me está empleando, ¿de acuerdo? Entonces esos son como los tres grandes rubros. ¿Qué es lo que puedo controlar en este diagrama? Pues uno diría, yo puedo controlar a mi persona. Ese sería en el mejor de los casos, porque a veces nos damos cuenta que hay gente que no puede controlar necesariamente sus propias actitudes, los comedores compulsivos, los alcohólicos, la gente que fuma, etc. No necesariamente se controla, ¿de acuerdo? Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que en dónde tengo mi círculo de influencia, en dónde yo puedo meter más la mano y modificar las cosas en mi persona, ¿de acuerdo? Entonces, los consejos que les voy a dar van a ser enfocados a mi persona. Oye, entonces no es válido decir, es la culpa de mi jefe, o mi esposa me hace enojar mucho, o tengo unos hijos muy latosos. Ajá. No es válido porque entonces esos son como eventos externos. Exactamente, exactamente. Aquí lo que se hace en la psicología positiva, en la psicología cognitiva,
lo que se hace es primero observarme a mí. Y cuando yo hago las modificaciones pertinentes, voy a empezar a ver que mi entorno empieza a cambiar. Y ahorita les voy a explicar con más detalle eso desde el punto de vista de la neurociencia. Fíjense, los pensamientos son estímulos internos que generan una emoción igual a que si la estuviera yo viviendo en el momento. Si yo tengo un pensamiento de algo que me molestó en la mañana, vuelvo a revivir ese evento. ¿Se acuerdan de esa frase que decía, recordar es volver a vivir? Ajá. Eso es cierto. Nuestro cerebro, cuando nosotros tenemos un pensamiento, genera una emoción y esa emoción genera una bioquímica en mi cuerpo y genera cortisol y genera adrenalina, etc. Entonces, eso es por lo que, respondiendo a tu pregunta, pues es importante empezar primero por lo que yo estoy haciendo y empezar a tener pensamientos que vayan encaminados a generar cosas positivas. ¿De acuerdo? Sí, es esto lo menciona mi mamá cuando dice, ya estás rumiando otra vez el pensamiento o rumiando el enojo, ¿no? Y entonces nos levantamos con el enojo, vivimos, nos dormimos y volvemos y así, ¿no? Y se va haciendo encadenando. Ahora no solamente es un enojo, es una frustración y la vamos rumiando una vez el enojo y la frustración y se van haciendo más grandes, ¿no? Exactamente. Y así es como funciona. De hecho, hay una cosa que se llama la rumiación, que es, alguien me hizo algo hace 20 años y todavía hoy me sigo acordando, es que esa persona hace 20 años me puso el cuerno, bueno, ya, ¿y qué hiciste después de eso? ¿No tuviste ningún novio? No, porque todos los hombres son iguales. No, así no es como funciona, ¿no? Entonces, eso es en donde tenemos que empezar a cambiar nuestros patrones de pensamiento, porque nosotros, y quiero que vean esta diapositiva con mucho detalle, nosotros tenemos una base de datos de alertas emocionales. Todo lo que hemos vivido, todo lo que nos ha pasado en la vida, etcétera, lo guardamos allí. Y entonces, cuando mis 5 sentidos captan algo, luego hago una interpretación de eso y hago una evaluación automática. ¿De acuerdo? Entonces, si yo durante años le doy de comer al pensamiento de es que yo sería feliz en mi trabajo si mi jefe lo corrieran, si me subieran el sueldo, si me cambiaran de puesto, sí, todas esas cosas pasaran. Entonces, no estamos cambiando ese patrón de pensamiento. Entonces, esto empieza desde qué es lo que yo puedo modificar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que les quise poner en esta diapositiva, en donde vemos el cerebro que tiene sus bases de datos con estas alertas emocionales de lo que hemos vivido, tenemos memorias y tenemos unos scripts, ya que incluso ni siquiera los pensamos, ya reaccionamos en automático, porque nuestro cerebro lo que quiere es hacer más eficiente su uso. Y entonces dice, bueno, si esto, cada vez que tú te peleas con tu jefe, cada vez que viene y te llama la atención y te peleas con tu jefe y vuelve a venir y te vuelves a pelear, entonces tu cerebro ya dice, pues siempre la respuesta a que él venga así va a ser yo me voy en lugar de regreso. Y entonces ya el cerebro lo guarda eso como un script y ya ni siquiera lo piensas, ya simplemente lo haces. En automático. En automático, ¿de acuerdo? Pero con todo la bioquímica que se desprende, que nos hace, pues, desgastarnos. Claro. Ajá. Bueno, y para eso hay una solución que se llama mindfulness o atención plena. La ciencia ha encontrado que a través de esta práctica puedo cambiar mis patrones de pensamiento. Esto es el corazón de la meditación budista. Sin embargo, ha habido muchos científicos, entre ellos ahorita les menciono el nombre del científico más importante que empezó a estudiar esto. Lo que han empezado a hacer es como identificar cuál es el beneficio de la atención plena o mindfulness. Entonces, lo que hicieron fue hacer algunas meditaciones que son seculares, es decir, que no tienen este tinte religioso. Y nosotros, pues si no practicamos ninguna religión o si practicamos alguna religión y no nos interesa adoptar una religión diferente, pues podemos practicar esto de la atención plena, que tiene su base budista, pero con
con algunas meditaciones que no tienen ningún tinte religioso. ¿Ok? Bueno, quien empezó a estudiar este tema de mindfulness o atención plena fue el señor John Kabat-Zinn de la Universidad de Massachusetts. Él empezó a hacer estos estudios en 1979. Si ustedes se meten a la bibliografía, se van a encontrar con que hay miles de libros desde el punto de vista científico para ver cuál es el beneficio de la meditación desde el punto de vista de la atención plena. ¿Okay? Oye, y entonces, ¿por qué si desde 1979, desde el siglo pasado, se ha escrito, por qué apenas hasta ahorita está llegando esto a nuestras manos? Bueno, pues yo creo que porque no hubo mucha publicidad, pero verdaderamente esto ha sido algo que en algunas organizaciones lo han implementado. Por ejemplo, Google ha sido el director de bienestar de Google ha adoptado esta práctica como algo que se aplica en la organización, y entonces las personas que trabajan en Google en los Estados Unidos 30 minutos de su día lo ocupan en meditar. Y fíjense, cuando yo hago la meditación, hago este cambio de patrón de pensamientos. Y el cerebro es tan increíble que después de 2 semanas puedes empezar a vivir los primeros beneficios de la meditación. Lo importante es meter esto como parte de mis hábitos. Una rutina. Así como bañarse, como lavarse los dientes. Exactamente. Como desayunar, así. Bueno, hay quienes no desayunan, pero cuando comen en algún momento un alimento, tiene que ser una rutina. Exacto. Y me gusta este ejemplo que dices de comer, porque nosotros podemos practicar la atención plena mientras comemos. Fíjense que nuestro cuerpo lo que necesita para sobrevivir son 2 cosas, alimento y descanso. A eso se reduce lo que necesita nuestro cuerpo. Y nosotros nos hemos atrevido a decirle, no, ahorita no hay tiempo de comer. Te esperas porque ahorita tengo que hacer algo que es muy importante. Y nos hemos olvidado, y entonces tenemos a nuestro cuerpo esperando alimento, ¿no? Y entonces lo estamos presionando, ¿no? ¿Cómo podemos practicar el mindfulness con la comida? Pues es observar lo que voy a comer, es olerlo, ver las texturas, saborearlo. Cada que voy a dar un bocado, dejar el tenedor y verdaderamente identificar todo lo que estoy comiendo. Muchas veces nos hemos encontrado con este tema de la comida rápida, ya me voy corriendo, compro ahí cualquier cosa y me lo meto así casi con embudo, ¿no? Eso ya no debemos de hacerlo. Debemos de poner una hora específica en la cual voy a ir a comer y tengo que ir a comer a esa hora y me voy a dar mi tiempo para saborear los alimentos. Esa es una forma de practicar mindfulness. Creo que también lo podríamos hacer bañándonos, ¿no? Porque bañarnos es automático. Exacto. En realidad me acuerdo que entré y me acuerdo que salí del baño. No me acuerdo si pasé por todo mi cuerpo, pero... Ajá, hasta que dices, ay, me puse ya shampoo, bueno, quién sabe, mejor me pongo otra vez, ¿no? Así dices, oye, espérate, no estás concentrado. Fíjense que hay este concepto de la divagación de la mente, en donde se ha identificado que cuando nosotros divagamos, somos infelices. Entonces, mientras más mantengamos la atención en lo que estamos haciendo, y lo hacemos mucho en el aseo personal, y los dentistas han ubicado que cuando nosotros, cuando van y ven la boca de las personas, resulta que tenemos más cepillado un lado que el otro. Porque cuando nos cepillamos los dientes, no contamos a ver cuántas veces ya me cepillé de este lado, cuántas veces esto. No, porque ese momento es para estar pensando, ay, sí, ahorita el reporte lo voy a mandar y voy a hacer esto y el otro. Y entonces ni está uno mandando el reporte, ni está uno lavándose bien los dientes. Así es. Entonces, esa es una forma de practicar mindfulness. Muchas gracias por ese ejemplo. Bueno, entonces, esta es una forma aceptada por la ciencia para reducir el estrés. Su definición oficial es prestar atención de manera consciente al momento presente. Estoy aquí, ahora, y pongo atención de todas las sensaciones, a qué huele,
qué temperatura hay en el cuarto en donde estoy, mis pies, en qué posición los tengo. Eso es poner atención, ¿de acuerdo? Con interés, curiosidad y aceptación. Cuando uno ya practica durante mucho tiempo la meditación, se da uno cuenta que empiezas a aceptar las cosas. Entonces, cuando venga mi jefe y me regañe, yo ya voy a aceptar eso y voy a empezar con una mente más abierta a tratar de entender de dónde vino eso. Y no solamente voy a tomar luego una posición y decir, ay, yo me enojo también. Y el que se enoja primero se enoja dos veces, ¿no? Entonces, eso es mindfulness, ¿de acuerdo? Sería también como ponerse en los zapatos de, en este caso del jefe, como por qué está enojado o por qué está funcionando de esa manera. Entonces, cuando llegas en el momento presente es, no solamente, no voy a contestar de la misma manera que lo he estado haciendo por mucho tiempo, sino voy a identificar qué es lo que le dispara a él. Exacto. Que venga de esa manera, ¿no? A lo mejor cuando va entrando no trae esa situación de venir a pelear, pero yo ya le estoy poniendo cara fea, que yo no me he dado cuenta que le puse la cara fea y entonces él, en consecuencia, va a responder. Exactamente, sí, así es. Muchas gracias. Bueno, voy a cerrar el tema de mindfulness. Ya les dimos este ejemplo de cómo puedo empezar a aplicar el mindfulness en mi vida diaria es a través de los alimentos. Cuando me siento a comer, estoy con atención viendo lo que estoy comiendo. Esa es una forma, esa me parece de las mejores formas de practicar mindfulness. Yo tengo por ahí una meditación que con todo gusto les voy a pasar el audio que diseñamos en Erudita, que dura 5 minutos. Entonces es un archivo, si no mal recuerdo, en formato MP3. Se los voy a pasar en donde ustedes me indiquen. Ahí ponemos ese audio para que empiecen con 5 minutos de meditación diaria y empiecen a vivir esos beneficios. Ahora, hay monjes budistas que meditan horas, años, que se van a retiros y están meditando durante 8 horas y son casi campeones olímpicos de la meditación. Pero con estos ejemplos que les he puesto de Google y otras empresas, con 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos que yo medite todos los días y que lo ponga como parte de mi rutina, voy a empezar a tener esos beneficios. Sí, finalmente el cerebro es un músculo, entonces igual que el resto del cuerpo, pues no puedes empezar con 1000 abdominales, porque en realidad ni siquiera vas a llegar a los 1000 abdominales, entonces hay que empezar poquito a poquito, ¿no? Y serían 5 minutos y vas aumentando gradualmente hasta que tu cuerpo supongo que lo va a ir pidiendo, ¿no? O sea, ya aguanté 5 minutos y me voy más tiempo. Exactamente, así es como funciona. Por eso es por lo que esta meditación dura solo 5 minutos. Pero cuando yo me acostumbre a hacer esta meditación de 5 minutos, puedo empezar a saltar a una meditación de 10 minutos, una de 15, y cuando me dé cuenta probablemente ya estoy meditando 1 hora. ¿De acuerdo? Oye, pero ¿y hay que ponerse así en posición conocida de budistas de flor de loto y cerrar los ojos y todo eso? Realmente no es necesario. Fíjense que una forma de meditar, que es creo que la más sencilla, es poner atención a mi respiración. Y no necesito estar en una posición de flor de loto y en cierta posición mis manos. A esas posiciones les llaman mudras. Y esas posiciones de mudras lo que hacen es que activan centros que están conectados en nuestro energéticos, exacto, que están conectados en nuestro cuerpo, que tienen un poco que ver con esto de de estos que te ponen agujas y todo eso, de la acupuntura, exactamente. Entonces, no es necesario hacer eso. Con que si yo me encuentro en mi oficina, que estoy muy estresado, puedo sentarme, poner los 2 pies en el piso, poner las 2 manos en una posición cómoda y entonces observar mi respiración. Y con eso, esa es una meditación perfecta. ¿Por qué observar la respiración? Porque la respiración es algo tan sutil que además nuestro cuerpo hace sin que estemos poniendo atención, que para poder identificarla, pues tenemos que centrar nuestra atención mucho en ella. Y entonces
cuando yo pongo atención en mi respiración, ya estoy meditando. Entonces, si no me gusta esa meditación que me pasaron, si no me acomodo con nada, simplemente observen su respiración. Y con eso ya están meditando. ¿Ok? Entonces, fíjense qué padre es esto, porque nuestro cuerpo tiene todo. Todas las herramientas. Todas las herramientas. No necesitamos ir a comprar nada. Todo lo tenemos ya instalado. Nada más es cuestión de darle su tiempo. ¿Ok? Bueno, y les quiero compartir esta frase de reflexión. Dicen que le preguntaron al Dalai Lama qué es lo que más te sorprende del ser humano occidental. Dicen que contestó: lo que me sorprende más es el mismo ser humano, porque sacrifica su salud para poder ganar dinero y luego sacrifica su dinero para poder recuperar su salud. Y con esta reflexión es con el que quiero cerrar este tema de mindfulness, porque a veces estamos tan interesados en que me den el siguiente puesto, en ganar más dinero, pero ese siguiente puesto quizás requiere que esté muchas más horas ahí metido en la oficina y que no pueda yo ver a mis seres queridos, y entonces, pues ahora sí, ¿qué es la vida, no? ¿Para qué estamos aquí si nada más es para ganar dinero y no estar con las personas a las que queremos? Y bueno, les digo que esto es una frase que está atribuida al Dalai Lama, aunque yo no encontré evidencia de que haya sido mencionada por el Dalai Lama. Busqué en muchos audios, entrevistas, libros, etcétera. Yo no he encontrado evidencia, pero bueno, se le atribuye al Dalai Lama. Pero bueno, dije, sí se aplica para la reflexión esta si lo dijo, qué bueno, y si no lo dijo, pues también qué bueno, porque alguien lo ha de haber dicho. Exacto. Bueno, con esto cierro el tema de mindfulness o atención plena y me voy ahora al tema del agradecimiento. El agradecimiento es un pilar de la felicidad. Y cuando nosotros vivimos agradecidos, nuestro cerebro genera emociones positivas. Y ahora les voy a explicar un poco más de esto. Bueno, el cerebro humano es una de las estructuras más complejas que hay en el mundo, ¿sí? De acuerdo a un estudio de la Universidad de Zurich, pesa entre 1.3 y 1.4 kilos, sin embargo, ocupa el 20% de la energía que ocupa nuestro cuerpo. Imagínense, es casi traer una lámpara de halógeno aquí prendida, ¿no? Eso sí no es nada eco-friendly para nada. Bueno, entonces, lo que hizo nuestro cerebro para no gastar tanta energía, para ser más eficiente, fue valerse de algunas estrategias para que no gastáramos energía. Y esas estrategias se le llaman sesgos cognitivos. ¿De acuerdo? Y ahorita les voy a poner un videito en donde les voy a pedir que cuenten el número de veces que los jugadores con playera blanca cambian el balón, ¿sí? Van a haber dos equipos, un equipo de playera blanca, un equipo de playera negra. La instrucción es, voy a contar cuántas veces se pasaron el balón la gente que traía la playera blanca. ¿Cuántos pases hubo? ¿De acuerdo? Entonces ahí, los que estén en línea, pongan atención, por favor. Sí, por favor, y pongan sus respuestas. Bueno, ¿tienen ahí sus respuestas? Yo conté como unas 13 veces, pero la verdad es que no lo sé. Los demás, ¿cuántas contaron? Bueno, este es un ejemplo de un video que le pidió un juez en los Estados Unidos a un investigador para ver si las personas que participan como testigos en los casos pueden ser realmente confiables, porque se sabe que nuestro cerebro tiene sesgos cognitivos. Y entonces dice, bueno, esos sesgos cognitivos, ¿qué implicaciones tienen? Eso era lo que quería ver el juez. Si nos pasan las respuestas, pero bueno, yo les... Sí, bueno, aquí en Facebook Live nos comentan que 14, una vez nada más que estuvo medio lento cuando entonces eso pudo haber generado
Ok, bueno, muchas gracias ahí quien nos mandó sus respuestas. Bueno, la respuesta es 13, pero les voy a volver a poner el video, bueno, voy a retomar más bien el video y quiero que observen que hay un oso de peluche que camina entre los basquetbolistas. Eso es a lo que le llamamos este sesgo cognitivo. Observen, ahorita va a salir ese oso, se va a repetir la grabación y van a poder ver que hay un oso que camina entre los jugadores. Ahí va una persona vestida de oso que incluso baila el baile este de Michael Jackson ¿sí? Eso es la demostración de un sesgo cognitivo. Quien no vio ese oso, porque puso toda su atención en contar el número de veces, es porque nuestro cerebro es muy preciso, pero de una atención muy limitada. Entonces, hay quien diga, yo puedo chatear en WhatsApp y manejar. Falso, no puede. Ajá. Esos son los sesgos cognitivos. Y entonces, pues nuestro cerebro tiene sesgos cognitivos. Lo que ha buscado nuestro cerebro es perpetuar nuestra especie, es decir, preservar la vida. La respuesta del estrés es preservar la vida. Yo me altero, me defiendo y entonces, si alguien es una amenaza, pues me defiendo y entonces así preservo la vida. Eso es lo que está buscando la perpetuación de las especies y el uso eficiente de la energía en el cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, hay algo que se llama el sesgo negativo. Es un sesgo cognitivo que hace que nosotros le demos más peso a las cosas negativas que a las positivas. Y los científicos se han dado cuenta que nosotros le damos más peso a las cosas negativas que a las positivas en una relación de 1 a 3. Es decir, si yo en la mañana me levanto y choco mi auto, me tienen que pasar 3 cosas de ese mismo nivel para que yo diga, el día estuvo, pues hay 2, 3. ¿Qué podría ser? Me subieron el sueldo, me cambiaron de puesto y me quitaron el jefe. Bueno, ahí están ya tus 3 cosas buenas. Tus 3 cosas buenas, para que tú digas, pero choqué mi coche, pero bueno, sí, estuvo regular el día. Y cuando hablamos de una relación afectiva, esto es 5 a 1. Entonces ahí todas las personas, cuando le hablemos a las personas que queremos, pues tenemos que considerar que hay un sesgo negativo. Entonces si yo le digo a alguien, es que te ves muy mal con ese vestido, pues entonces se lo va a tomar a la trágica, ¿no? Y le tengo que hacer 5 cosas para contrarrestar eso que le dije que se veía feo en ese vestido. ¿Ok? Bueno, la gratitud es una actitud ante la vida que nos hace contrarrestar este sesgo negativo, nos hace enfocarnos en lo que está pasando bueno en mi vida. Ajá. Con la gratitud contrarresto la adaptación hedonista, que es otro proceso que tiene nuestro cerebro para dejar de identificar los estímulos físicos y la desviación negativa. Entonces, por eso es por lo que consideré que era muy importante que empecemos todos a practicar la gratitud, que además es uno de los pilares de la felicidad. La gratitud tiene 2 etapas. La primera es cuando yo identifico que algo bueno pasó en mi vida. Afirmo lo bueno, agradezco esto porque es bueno. Y la segunda etapa es que reconozco el mérito de otra persona o una entidad. Podemos a veces decir Dios, podemos decir Alá, el nombre que ustedes quieran, o si vemos a la persona físicamente que fue la que nos ayudó, pues entonces vemos que ese beneficio vino de alguien externo. Es muy difícil reconocer de alguien más, ¿no? A veces nos cuesta más trabajo también reconocer nuestros logros y las cosas buenas que hemos pasado o que hemos logrado. Y creo que es mucho más difícil reconocer los logros o esa parte positiva de la gente que ha estado a nuestro alrededor, que nos ha hecho sentir bien, que nos ha hecho pasar un momento agradable y como que lo damos por hecho. Exacto, por este sesgo que comentábamos del sesgo de negatividad. Porque cuando alguien nos hace algo, ese sí, bueno, luces, cámara, acción, todos nos damos cuenta de que eso malo pasó. Pero cuando alguien hace algo bueno por nosotros, pues es algo que estamos acostumbrados. Y entonces lo dejamos pasar por alto.
Entonces, con el agradecimiento lo que hago es contrarrestar eso y entonces empezar a poner mi atención, que además ya vimos en el video que es limitada, empezar a poner mi atención pues en las cosas que me pueden o que tengo de beneficio de alguien o de alguna entidad, ¿ok? Bueno, los beneficios de la gratitud vienen en 3 grandes ramas: físicos, psicológicos y sociales. El primero, los físicos. Tenemos mejor sistema inmunitario las personas que somos agradecidas, menos dolores, menor presión arterial y tenemos un mejor descanso, mejor sueño. Psicológicos, una mayor cantidad de emociones positivas, o sea, vivimos con más alegría, estamos más contentos. ¿Por qué? Porque percibimos cosas buenas que hay en nuestra vida, cosas que damos por hecho, que otras personas dan por hecho. También vivimos con más alegría y placer y tenemos más optimismo y felicidad. Y por último, en la parte social, es que somos más generosos y compasivos. Si yo soy generosa con un compañero de mi oficina y le ayudo en algún reporte en el que esté atorado, pues entonces voy a generar un buen ambiente. Y entonces, si yo soy agradecida, puedo ser generosa con las demás personas y entonces esto se vuelve una cadena. Porque la felicidad y bajar el estrés en el trabajo tiene que ver con una ola expansiva. Porque como nosotros somos seres sociales y nos conectamos, incluso a nivel neuronal, hay unas neuronas que se llaman neuronas espejo, que hace que me conecte yo con otro ser humano cuando me sonríe y yo le regreso a la sonrisa, ¿de acuerdo? Y también pues sufren de menos aislamiento las personas que son agradecidas. Entonces les recomiendo mucho practicar la gratitud. El científico más reconocido a nivel mundial sobre el tema de la gratitud se llama Robert Emmons. Él identificó junto con unos colaboradores que las personas que practicaban un ejercicio que es muy sencillo, y ahorita se los voy a decir para que también lo empiecen a hacer, subían sus niveles de felicidad en un 25%. Este ejercicio se llama 3 cosas buenas. Cuando yo, antes de acostarme a dormir, escribo, fíjense, escribo, no lo pienso, lo escribo, las 3 cosas que agradezco de ese día. Entonces, estoy generando en mi cerebro conexiones neuronales que hacen que yo empiece a identificar de manera más sencilla las cosas buenas que hay en mi vida. En el agradecimiento, igual que con la meditación, uno va avanzando en el nivel que vive uno de agradecimiento. Incluso la gente que es casi jugadora olímpica del agradecimiento agradece que le pasen cosas malas, porque las cosas malas las empieza a identificar como una enseñanza. Entonces, eso es la maravilla del agradecimiento. Como verle el lado positivo a las cosas. Ver el lado positivo. Cuando algo malo me pasa, pues empiezo a identificar por qué. Pero claro, eso no pasa de la noche a la mañana, ¿no? A ver, Tere, ya hice hoy mi lista y hoy sigo viendo aquí que mi jefe no me gusta. No, eso no funciona así. Esto también es un músculo que hay que trabajar y que antes de acostarme a dormir escribo las 3 cosas buenas que me pasaron ese día. Y pueden ser las 3 cosas buenas que me pasaron en la oficina y pueden ser las 3 cosas buenas que me pasaron cuando llegué a casa y me recibieron mis hijos, mi esposo, mi esposa, lo que sea. Entonces, si yo quiero generar un ambiente más agradable con mis colegas, incluso puedo escribirles en un post-it: oye, te agradezco que me ayudaste con esto. Y es un ejercicio tan sencillo que puede cambiar literalmente la vida de las personas. ¿Okay? Oye, y para escribirlo entonces necesitaríamos llevarlo como un diario, nos compramos una libretita. Sí, yo les recomiendo muchísimo que compren una libreta muy bonita y que de aquí en adelante empiecen a escribir eso, 3 cosas buenas que les pasaron ese día. Antes de acostarse a dormir. Hay quien le gusta hacerlo al levantarse. Ese ya es al gusto del cliente. Okay. Bueno, pues ya estamos casi por terminar. Ya nada más les quiero compartir que con la lista de agradecimiento entrenamos a nuestro cerebro para ver las cosas que van bien, ¿de acuerdo? Y hay un neurocientífico que se llama Rich Hanson que dice que el cerebro toma la forma sobre la que se apoya la mente. Eso es súper importante. Mientras más viva yo en agradecimiento y mientras más haga yo mis meditaciones, voy a empezar a generar las conexiones neuronales para que mi reacción
cuando me sucede algo, mi reacción automática sea diferente. Y esa es la maravilla de la neuroplasticidad de nuestro cerebro. ¿Ok? Bueno, pues voy a adelantar unas diapositivas. Nada más les quiero compartir la reflexión. Es del señor Epícteto, que nos dice: no nos afecta lo que nos pasa, sino lo que nos decimos sobre lo que nos pasa. Fíjense lo importante de esta reflexión, que nosotros con nuestra mente estamos creando nuestra realidad, porque realmente nuestra mente hace la interpretación de nuestro entorno. Entonces, si yo tengo una mente educada, pues entonces voy a poder reaccionar diferente y voy a poder vivir mejor. ¿De acuerdo? Entonces hay que ir empezando poco a poco. Yo 3 cosas que puedo decir en este momento es: estoy viva, ¿no? Estoy respirando y estoy completa. O sea, no se requiere como mucho que pensarle, ¿no? Porque en un día puedes estar, decían en un video, en un día puedes estar por encima del pasto y al otro día por debajo del pasto, ¿no? Exacto. Entonces, un día estás vivo, otro día estás muerto. Exacto. Entonces, la verdad es que esas 3 cosas son muy sencillas, que las podemos estar practicando en cada momento e ir acumulando más cosas de agradecimiento, ¿no? Así es. Y también eso lo pueden compartir con sus colegas de: oye, mira, estuve en una plática y dijeron que recomiendan hacer la lista de las 3 cosas buenas, y recomendarle a sus colegas, y entonces van a empezar a ver cómo ustedes pueden cambiar esto que les decía en este círculo, cómo ustedes pueden empezar a tener ese cambio de cómo se interrelacionan con los colegas. Y bueno, de esta plática sale totalmente del alcance de esta plática lo de la organización y los empleadores, porque pues ese es un tema aparte que tiene que ver con políticas y que tiene que ver con otras cosas. Pero si observan, ustedes ya hoy pueden empezar a aplicar cosas que están probadas científicamente que funcionan. Ya tenemos unas pequeñas pistas, pero muy fuertes para poder empezar. Así es, así es. Bueno, lo maravilloso, tú puedes cambiar tus niveles de estrés a través de la atención plena y el agradecimiento. Entonces empiecen a practicarlo, empiecen a ponerlo en su lista de hacer todos los días, en su lista de pendientes, póngalo y empiecenlo a ejecutar. Oye, ¿y qué pasa si ayer en la noche se me olvidó escribirlos? ¿Me puedo regresar y escribir lo de ayer? Se puede regresar uno y escribirlo lo de ayer. No debe uno de regañarse. Ay, es que ¿por qué? No se debe uno de regañar, simplemente regreso y ay, me pasó esto maravilloso y no pude escribirlo y lo puedo escribir. Lo importante de escribirlo es el proceso cognitivo que le demanda a mi cerebro escribir. Es diferente que si solo lo pienso, porque escribir implica agarrar una pluma, medir la presión con la que escribo en la hoja, etc. Entonces, cuando nosotros escribimos, se queda más arraigada esa idea en nuestro cerebro. Entonces no se vale hacerlo en computadora. De preferencia, no hacerlo en computadora. Lo mejor es escribir. Y también invitar a la familia, a los hijos, a que escriban las 3 cosas buenas que agradecen. Entonces, esos son los 2 ejercicios que les dejo de tarea. Se las voy a calificar, no decir, ya me salió lo maestra, no se las voy a calificar, pero les recomiendo mucho hacer esos ejercicios, ¿de acuerdo? Muy bien. Y la meditación se las vamos a pasar en el canal que me indiquen. Claro, la subiremos en la página de Facebook y también lo podríamos subir en la página de YouTube del colegio. Ok, perfecto. Muy bien. Pues queremos preguntarle al público qué les ha parecido, envíennos sus preguntas, sus dudas. ¿Hay una pregunta? Sí, ¿cómo mantener la calma en un entorno totalmente hostil que te bombardea al tiempo con negatividad? Ejemplo, en el metro, la aglomeración, etc. Ok, bueno, lo primero que tenemos que hacer para mantener la calma es respirar. La respiración, créanme que es la primera herramienta que tenemos para conservar la calma. ¿Por qué? ¿Por qué la respiración? Porque cuando yo respiro, oxigeno mi cerebro. Entonces, si oxigeno mi cerebro, le doy, número 1, oxígeno, y le doy tiempo a que pueda generar
nuevas ideas. Entonces, mi recomendación, lo primero es respirar. Hacer varias respiraciones, no sé si se acuerdan, ya me voy a delatar qué edad tengo, pero bueno, había unos programas, digo, no me importa, ¿verdad? Había unos programas en el Canal 5 que decía cuenta hasta 10 antes de pegarle a tu hijo, ¿no? Y ya, y salía 10, 9, ¿no? Casi. Mi recomendación es esa. Tómense el tiempo para responder ante una situación. Que mi jefe vino, me gritó, mi colega me hizo esto, tómense su tiempo. No tenemos que contestar inmediatamente, porque normalmente cuando estamos enojados, la primera cosa que se nos ocurre no es la mejor, porque viene de la parte más básica de nuestro cerebro. De la amígdala. De la amígdala. Entonces es otra vez esto de la supervivencia. Y nuestro cuerpo no se da cuenta que pues, no hay un animal depredador, es nada más un colega que no nos cae bien, ¿no? Entonces es eso. La respiración es lo primero que les recomendaría. Oye, Tere, y te quería preguntar, ¿tendrás algunos libros que tú nos puedas mencionar de la cual podamos seguir utilizando para los que estén interesados, que les recomiendo mucho que lean y que practiquen la meditación? ¿Qué libros podría ser? Les recomiendo 2 libros para empezar, que es El pequeño libro de la gratitud, de Robert Emmons. Este libro, pues de hecho es un libro pequeño, pero casi cada página trae un hallazgo muy interesante. Entonces, ese es el libro que les recomiendo para el tema de la gratitud. Y para el tema de mindfulness, les recomiendo pues precisamente a Jon Kabat-Zinn, y este se llama Mindfulness para principiantes. Es un libro que da todo pues como el contexto, nos da una visión general y pues nos guía en algunas meditaciones. Esos son los 2 libros que les recomiendo. Muchas gracias, Tere. Pues si están interesados, por favor escríbanos, y si necesitan más bibliografía que consultar, Tere las puede ayudar. Y bueno, Tere, te quería preguntar, ¿tienes das talleres o cursos, o platícanos, cómo le haces? Sí, mire, nosotros en Erudita damos talleres sobre la felicidad. Tenemos programado uno para que se va a dar los jueves en la tarde-noche, ahí en la zona de Polanco, y inicia en marzo. En marzo. Sí, son 12 horas presenciales, y lo que hacemos es precisamente fomentar estas actitudes que ha encontrado la ciencia, que es lo que nos hace vivir felices. También por ahí tenemos un taller de cómo manejar el enojo, ahorita que nos hacían esa pregunta de, ay, si en el metro me hacen cara fea o me quitan el asiento, casi me quitaron del asiento para sentarse, cómo lo manejo. También cómo manejar el enojo, tenemos un taller que vamos a dar de 4 horas el 9 de marzo, de 9 a 13 horas. Muy bien. Oye, Tere, pues mira, yo quería platicarles a todos los que nos están acompañando, que el colegio pues está muy interesado en el bienestar de todos, y queremos ofrecer 2 becas para el taller de cómo manejar el enojo. Entonces, a las 2 primeras personas que estén interesadas, que nos escriban, yo quiero tomar el curso, van esas 2 becas que va a ser financiadas por el colegio. Y también les quiero recordar que cualquier duda que tengan sobre temas de ingeniería biomédica o temas que no tienen que ver con ingeniería biomédica directamente, está el correo de presidencia 2018@cib.org.mx, o el correo de contacto, que es contacto@cib.org.mx. Y también les quiero, antes de despedir a Tere, también les quiero comentar que el próximo lunes 11 de febrero estará el doctor Lenin Mata con el tema de certificación de calidad en hospitales y el papel del ingeniero biomédico.
Y bueno, pues muchas gracias a todos. El tiempo se nos ha acabado. Tere, muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que ha sido muy interesante la plática. A mí personalmente me gusta mucho. Me encanta, yo ya llevo 2 años meditando y la verdad, como tú bien comentabas un día, logras distinguir, ya hasta distingues los olores o los colores o puedes ver detalles que el resto de la gente no alcanza a ver. Y que aun cuando te pasan cosas malas dices, bueno, a ver, ¿qué aprendí de esto? Y estos son momentos agradables y que nos puede seguir sirviendo para nuestro crecimiento personal. Así es, sí. Pues muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima plática. Si tienen más dudas, pues con gusto se las podemos resolver. Y si se quieren contactar directamente con Tere, pues está en la pantalla, están sus datos de contacto. Escríbanle y bueno, sí, acompáñenos en las siguientes pláticas. Muchas gracias a todos. Gracias.